Saludos a todos, bienvenidos al curso de actualización profesional por parte de la Dirección de Asesoría Legal. El tema que quiero compartirles el día de hoy es acerca de la responsabilidad en el ejercicio profesional. Cuando empezamos a ejercer nuestra profesión, generalmente vamos olvidando conceptos que con el tiempo es importante retomar. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en estos 3 puntos principales. La responsabilidad profesional, ¿qué es? En realidad tengo alguna noción todavía de lo que significa el ejercicio profesional y las responsabilidades que éste implica. ¿Cuáles son esos diferentes tipos de responsabilidad profesional? Y de último, puedes hacer una relación entre esa responsabilidad con algunos aspectos legales. Como nosotros somos parte de un colegio profesional, pues principalmente analizar desde el punto de vista del colegio profesional cuáles son esas relaciones o esa vinculación con los aspectos legales. El primer tema importante para saber qué es esa responsabilidad profesional, pues es saber cuáles son los factores que están desde el punto de vista objetivo pues relacionados. El primero de ello es saber y definir quién es ese profesional. Pues en realidad es únicamente una persona física o es también una persona jurídica desde el punto de vista del colegio profesional. Pues en realidad nosotros podríamos primero definir que un profesional es una persona física que realiza el ejercicio de cualquier profesión. Y para ello tiene una debida titulación universitaria y además cumple con el requisito obligatorio de ser parte del colegio profesional, en nuestro caso. En el caso de las personas jurídicas, sabemos que no reciben ninguna titulación profesional. Sin embargo, desde el punto de vista de responsabilidades profesionales, cuando un profesional agremiado del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos quiere ejercer la consultoría o la construcción desde una manera comercial más formal, lo hace a través de sociedades comerciales o sociedades mercantiles. Esas sociedades también tienen una responsabilidad desde el punto de vista ético, muchas veces civil, no penal, del ejercicio de la profesión que ustedes eligieron. ¿Por qué? Porque si una empresa, por ejemplo, va a ejercer en Costa Rica, en cualquier parte del territorio nacional, y va a ejercer la consultoría o incluso se va a dedicar a la construcción. En este país es necesario que también se inscriba en este colegio profesional. De hecho, hay regulación explícita, regulación completamente taxativa, que nos dice que en caso de cualquier tipo de omisión, en caso de una actuación con falta de pericia, con falta de diligencia, en donde la empresa sea la principal responsable ante el cliente, pues en este colegio profesional se abrirá un proceso disciplinario con el fin de determinar si hay una responsabilidad ética o no. Dentro del concepto que nos preguntamos de qué es la responsabilidad profesional, también tenemos que la profesión, que sabemos que es una actividad de carácter meramente intelectual, se ejerce en forma preferentemente autónoma. Es decir, yo, persona individual, soy quien recibí mi título universitario para ejercer una debida profesión y para ello también, además de inscribirme en el colegio respectivo, como lo hablamos anteriormente, me dedico a dar una serie de recomendaciones y actuaciones con terceras personas, con personas que son llamadas en el campo profesional mis clientes. Cuando hablamos de los tipos de responsabilidad profesional, básicamente en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial podríamos definirlas en estas 3 áreas: la responsabilidad ética, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Desglosemos un poquito cada una de ellas y empecemos
por la que regula este colegio profesional, que es la responsabilidad desde el punto de vista ético. Pues básicamente, y para dar un repaso bastante rápido, podríamos decir que esta responsabilidad está regulada en un código deontológico y que tiene una serie de normas que regulan los comportamientos que cada uno de los profesionales realiza en el ejercicio de la profesión. Y supone que este código contiene normas que son de acatamiento completamente obligatorio. Entonces vamos a encontrar una serie de normas que básicamente podemos resumir en lo siguiente. Primero dice que todos los profesionales que están incorporados a este colegio profesional están al servicio de la sociedad. Pauta principal, la premisa con la que inicia el código de ética de este colegio. En el artículo 2 incluyen una frase bastante interesante que dice que los miembros de este colegio deben promover y defender la integridad, el honor, la dignidad de la profesión. En el artículo 3 además agregan el respeto y procurar que otros respeten. En este caso, esos otros básicamente se refiere a las personas que ejercen la profesión y que están incorporados a este mismo colegio. Lo cual implica que si ustedes en el momento de ejercer la profesión se percatan, se dan cuenta de alguna anomalía desde el punto de vista técnico, pues debería ser denunciada en las instituciones correspondientes, incluyendo el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Además, los miembros deben reconocer que la seguridad de la vida, de los bienes, la conservación del ambiente, el bienestar público de la sociedad están inmersos dentro de las actividades que ustedes realizan, porque es indispensable. En el artículo 5 dice que además deben cuidar cada uno de los profesionales, incluyendo las empresas que se dediquen a las áreas de consultoría y construcción, cuidar de los recursos humanos, de los recursos económicos, de los recursos naturales y además de los recursos transformados. En el artículo 6 menciona que cuando se tenga conocimiento de hechos o condiciones que se relacionen con las disciplinas que ustedes ejercen y que pongan desde su punto de vista en peligro la seguridad de la vida, de la salud, del ambiente, los bienes o el bienestar de la colectividad, deben informarlo al responsable de esas situaciones si es posible, o bien denunciarlo a las autoridades competentes. Cuando hablamos de la dignidad de la profesión, y ahora vamos a poner los 4 pilares en los cuales me estoy basando en la lectura de estas breves frases que contiene el código. Dice que en la parte de la dignidad de la profesión, cuando resulte un perjuicio, deben informar al cliente o al empleador cuáles son las posibles consecuencias del trabajo que ustedes van a realizar, sin perjuicio de dar aviso también a las autoridades competentes. El artículo 9 menciona que deben ser objetivos, leales, veraces en cada uno de sus informes, de sus declaraciones o testimonios profesionales, que deben actuar de manera seria, objetiva y veraz, agrega el artículo 10. Y el artículo 11 indica que cuando expresen opiniones o criterios versados en la ingeniería o la arquitectura, deben hacerse de manera objetiva y fundamentada, es decir, yo opino sobre lo que tengo conocimiento, sobre lo que yo tengo respaldo técnico, de acuerdo a mi expertise. El artículo 12 agrega que no participarán en la diseminación de conceptos falsos, injustos y mucho menos exagerados, que se relacionen en el área de la ingeniería o la arquitectura. El 14 incluye un elemento importantísimo, porque en el día de hoy nosotros necesitamos obviamente promocionar nuestros servicios. Parte de esa promoción está regulada, es decir, yo puedo hacerlo siempre y cuando no utilice el lenguaje jactancioso, no haga
presumir de mis conocimientos de una manera exagerada, porque el artículo 14 dice que se puede hacer promoción de esos servicios profesionales cuando no contenga lenguaje jactancioso o engañoso en cualquier forma denigrante para la dignidad de la profesión. Finalmente, el artículo 15 indica que cuando hayan condiciones de plazo, honorarios, forma de pago o cualquier otra circunstancia que afecte de manera negativa el criterio de ustedes, lo ideal es no aceptar el trabajo. Cuando pasamos y hablamos de la relación con los colegas, el código es bastante tajante y dice que deben guardarse entre sí el respeto, lealtad, consideración y deben acatar las normas que sobre el cobro de honorarios disponga el Colegio Federado. Además, deben abstenerse de promover o ejecutar cualquier acto que implique competencia desleal. En la ejecución de servicios, dice que por favor se abstengan de divulgar, usar o dar razón de cualquier información confidencial de la que hayan tenido conocimiento en virtud de la prestación de sus servicios. Prácticamente estos son los pilares que tienen, como lo vimos, el código deontológico de este colegio profesional. También es importante que tengamos claro en cuanto a lo que jurisprudencialmente se ha dicho de los colegios profesionales, ¿cuáles son esas funciones que se tiene como una entidad corporativa? Porque muchas veces tenemos la duda de por qué tenemos que estar incorporados, por qué es obligatorio, etcétera. Bueno, básicamente la ley orgánica lo dispone. Cuando usted va a ejercer la ingeniería o la arquitectura en este país, tiene que estar incorporado al colegio profesional. De ahí partimos. Posteriormente, en 1989, cuando la Sala Constitucional es creada formalmente en este país, comienzan a darse más claridad desde el punto de vista conceptual de por qué los colegios profesionales hacen lo que están dispuestos a hacer. En esta resolución 1386 del 90 de la Sala Constitucional, básicamente tenemos la claridad con respecto a este tema. Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público que por delegación de funciones estatales tienen como finalidad velar por la corrección y buen desempeño de las funciones profesionales de los afiliados y corregirlos disciplinariamente. El otro tipo de responsabilidad que nos lleva muchas veces a sentir un poco de aprehensión es la responsabilidad desde el punto de vista penal. ¿Por qué? Porque el bien jurídico tutelado aquí es la libertad de tránsito. Es decir, me refiero a que cuando tenemos o incurrimos en un acto que conlleva responsabilidad penal, muchas veces lo más grave es que somos privados de poder transitar libremente por cualquier parte de nuestro país o del mundo entero. No podemos hacerlo, porque prácticamente los tipos penales de este país, cuando conllevan a un delito, la pena máxima es la cárcel. En el ejercicio profesional de la ingeniería y la arquitectura pueden ocurrir muchísimas cosas, y uno de los ejemplos más comunes y los más conocidos por todos nosotros es que en el caso de alguna construcción suceda alguna situación que se salga de las manos del profesional responsable, del profesional que dirige la obra, y por algún descuido, por alguna omisión, se pierda una vida, como han ocurrido en algunas ocasiones. Entonces, ¿quién es el responsable desde el punto de vista legal de estas situaciones? Bueno, pueden haber muchas personas involucradas y muchos responsables al respecto. Pero principalmente, ¿cuáles son las normas que podrían darnos alguna relación directa y que podrían ayudar a quien investiga lo que ocurrió, esas pautas para saber si realmente ese profesional estuvo involucrado o no? Tenemos un ejemplo, y en el Reglamento de Seguridad en Construcciones
tenemos claramente que en el artículo 27 se expone la obligatoriedad del profesional de realizar un plan de trabajo cuando hay algún tipo de demolición que deba realizarse. Porque dice, toda obra de demolición debe disponer y seguir un plan de trabajo que atienda actividades preventivas en las etapas que se describen antes en ese reglamento, durante y después de la ejecución de dicha obra. El plan debe ser definido por la persona encargada de la salud ocupacional, en coordinación con la dirección técnica y cumplir como mínimo con una serie de requisitos. Nada más para terminar con la parte de responsabilidad penal, podríamos agregar que entonces, cuando una conducta que nosotros cometamos sea antijurídica y sea típica y por ende termine siendo culpable, esa persona va a ser privada de libertad o podría ser que conlleve a otro tipo de sanciones menos engorrosas, como pagar una multa o resarcir incluso a la familia, que ya eso va por el lado de la responsabilidad civil que seguidamente vamos a ver. En la parte de responsabilidad de tipo civil, podríamos indicar que cuando hay cualquier tipo de acto ilícito, es decir, contrario a la legalidad, podríamos decir que nosotros podríamos indemnizar, resarcir a quien salió perjudicado o dañado siempre y cuando estas personas o esta persona demuestre el perjuicio o el daño. Y se aplica dentro de un régimen contractual o extracontractual. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista extracontractual, quiere decir que si usted y yo hacemos un contrato, pero no lo indicamos por escrito, no tenemos un formato el cual usted y yo firmamos y acordamos especificaciones de lo que yo como profesional voy a realizar, pero que sin embargo, durante la ejecución de ese proyecto para el cual me contrataron, algo sale mal, o no se cumplió, no se terminó, o incluso nunca se inició. Eso quiere decir que hay un efecto jurídico con el cual la persona que se sienta afectada pueda acudir a los tribunales de justicia y con algunos testimonios pueda demostrar que aunque no firmamos nada, sí hubo una relación contractual. El caso de la parte contractual es más sencilla y es la que siempre recomiendo, porque cuando usted tiene una nueva relación cliente-profesional, incluso con clientes que ya son parte de su cotidiano ejercicio profesional, siempre es importante establecer con claridad cuáles son las reglas del juego. Y esas reglas del juego no solo las determina el formulario que usted debe inscribir en el colegio profesional como parte de la tramitación de los planos constructivos, sino que además sería importante que además de ese formulario que tiene la validez de un contrato y las partes esenciales de un contrato, usted pudiera realizar y tener siempre en su oficina un contrato con las especificaciones, básicamente lo más importante, que le garantice tanto a usted y a su cliente una relación bastante sana durante el ejercicio o la ejecución de ese proyecto. Pero ¿cuáles son los presupuestos? Esos presupuestos con los cuales yo podría decir, bueno, ¿cómo sé yo que efectivamente hay una responsabilidad civil que yo deba resarcir o indemnizar? Porque tiene que haber una acción o una autoría, es decir, alguien tuvo que haber cometido ese error. Tiene que haber también un elemento de antijuricidad, es decir, en algún lado tiene que decirse que la acción que yo cometí es contraria a lo establecido
y regulado en este país. Además, tienen que demostrarme que efectivamente hay un daño. No es que simplemente yo me siento dañado, siento que hay un daño moral o un daño económico, yo lo alego a la persona autora de ese daño y tiene que resarcirme. No, tiene que haber todo un proceso judicial, toda una demostración para que el juez, por medio de una sentencia, me indique si efectivamente hay un daño comprobado y es lo que tiene que pagar tanto X monto. Los otros presupuestos relacionados. Durante ese análisis, para saber si hay un daño, un autor y antijuricidad, se debe analizar si hay una relación causal entre ese hecho, el que causó el daño, y ese que estoy alegando como perjuicio. ¿Qué es esa relación causal? Bueno, que efectivamente la persona que lo alega es la persona directamente dañada. La persona a la que estoy solicitando me resarza es efectivamente la persona que realizó la acción, es el autor. Todo eso es parte del análisis de la relación causal. Y como último factor, la presencia de elementos subjetivos o también objetivos. Y básicamente cuando hablamos de elementos subjetivos en la parte de responsabilidad civil, estamos hablando de que tiene que haber o una intención llamada dolo o una falta de pericia o una falta de diligencia llamada culpa. Y en la parte de objetivo, pues la obligación de una garantía de seguridad, que haya un riesgo creado, la equidad o incluso el ejercicio abusivo de ciertos derechos. Como moraleja, lo más importante cuando tenemos una relación cliente-profesional es poder suscribir un contrato determinado con todas las especificaciones necesarias que me brinden la seguridad de una relación sana, que me brinden la seguridad de que voy a hacer un proyecto completamente acorde a lo que el cliente me solicita y que me brinde la seguridad de una serie de cuestiones como precio, tiempo del proyecto, como confidencialidad de la información que yo estoy manejando, incluso las garantías o penalidades en caso de incumplimiento. Entonces, el profesional responderá patrimonialmente por los daños que se provoquen con dolo, intencionalidad de causar el daño o culpa grave, la falta al deber de cuidado. Cuando se maneja el tema de responsabilidad contractual, básicamente estamos hablando del artículo 1187 del Código Civil. Los profesionales, porque ya lo que directamente, expresamente dice la norma, que era arquitectos o empresarios, ya sabemos que ha sido interpretado y se ha generalizado para todos los profesionales en construcción. No pueden invocar como excusa para eximirse de la responsabilidad de que se habla en el artículo 1185 el hecho de haber prevenido al propietario de los vicios del suelo o de los peligros de la construcción o de la calidad mala de los materiales. Entonces, es importante tener muchísimo cuidado, porque a pesar de que se diga expresamente y se advierta, lo más importante es saber que si hay un daño, la ley no exime de responsabilidad, no exime de una indemnización, no exime de resarcir a la persona afectada. En el caso de la responsabilidad extracontractual, veamos que en el caso de la Ley de Construcciones, el artículo 54 expresa que el propietario del predio en que se ejecuten las demoliciones y el ingeniero encargado de la obra, volvemos a hacer la interpretación, no es únicamente el ingeniero, sino cualquier profesional en construcción, son responsables de cualquier acto u omisión que entrañe una violación de este reglamento y podrán ser sancionados por la municipalidad. Estas sanciones no excluyen la responsabilidad civil en que incurra con respecto a terceros. Otra norma de rango legal que establece expresamente la responsabilidad civil de los profesionales en construcción. Tengamos claro lo siguiente. Hablamos de la importancia desde el punto de vista del ejercicio profesional de establecer un contrato.
pero no es simplemente tomar un formato de algún abogado que me lo proporcione y seguirlo aplicando sin límite de tiempo, porque es importante actualizar el formato, es importante aplicar las especificaciones de acuerdo al cliente particular y para ello, ojalá yo pueda entender qué es un contrato, qué características tiene, qué necesito yo saber, porque no soy experto, no soy abogada, para eso le pago a alguien en esa área, pero siempre es importante tener conocimiento para saber qué le voy a retroalimentar al profesional en derecho para su elaboración. Recordemos que básicamente el contrato de construcción, ese contrato de obra, es un consenso. Mi cliente y yo tenemos un consenso de lo que él quiere que yo realice. Es un contrato de dos partes, por eso se llama bilateral. En cuanto que las partes intervienen, generalmente son dos partes, y el contratista o constructor con el dueño de la obra acuerdan ciertas especificaciones. Además es signalagmático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tanto la parte A del contrato como la parte B tienen obligaciones y tienen derechos. Un contrato de resultado, es decir, yo estoy contratando con mi cliente para entregarle al final un producto terminado, en este caso una obra, etc. Es de tracto sucesivo generalmente, porque en cuanto que su cumplimiento requiere la ejecución de diversas prestaciones. Es decir, generalmente un proyecto de construcción no se elabora en una sola etapa, va teniendo una continuidad de diferentes etapas de acuerdo a la recomendación del profesional en construcción. El contrato además es conmutativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en cuanto a las prestaciones que se dan en el contrato son totalmente equivalentes. El constructor obtiene el resultado convenido con su propia actividad, con su propia organización y con sus propios medios. Es un contrato, además, donde el constructor va a asumir todas las responsabilidades y todos los riesgos de la actividad hasta la entrega de la obra. Y el constructor realiza su actividad, obviamente, a cambio de un precio. Hay algunos aspectos que se realizan en el momento de la charla, como casos prácticos, como hacer algún tipo de actividad donde la materia o la teoría sea vista desde el punto de vista práctico con algún ejemplo para darle mayor practicidad a cada uno de los tipos de responsabilidades. Sin embargo, en este momento no los tenemos, pero la posibilidad es que puedan recibirlos en su momento oportuno para que ustedes también tengan la oportunidad de analizarlos con calma, de hacer las consultas en el momento que sea requerido.